Bien amigos, en esta ocasión vamos a hablar de cómo solucionar los triángulos rectángulos. Bien, solucionar un triángulo rectángulo significa encontrar los valores desconocidos. En este caso, conocemos que el ángulo A vale 40 grados, conocemos que este lado C vale 10, no sabemos, por ejemplo, cuánto vale el ángulo B, no sabemos. El ángulo C observamos que es de 90 grados. Siempre, como estamos hablando de triángulo rectángulo, ese ángulo va a ser un ángulo recto. El lado A no sabemos cuánto vale, el lado B tampoco. En los videos anteriores aprendimos a encontrar valores, solamente valores de los lados desconocidos, pero a través del teorema de Pitágoras, conociendo dos de los lados. Pero como vemos, aquí solamente conocemos un solo lado. Entonces, lo que vamos a trabajar sirve para solucionar triángulos rectángulos en donde conocemos, por ejemplo, un lado y un ángulo. También se puede dar el caso en que conozcamos dos lados o incluso los tres lados del triángulo para poder hallar los ángulos. Pero ese tipo de problema lo vamos a ver más adelante. Por ahora vamos a ver cómo solucionar este tipo de triángulos. Listo, comenzamos. Bueno, para solucionar un triángulo rectángulo utilizamos las razones trigonométricas que ya la vimos en videos anteriores. Ya sabemos que son 6 razones trigonométricas, pero para solucionar un triángulo rectángulo solamente se utiliza o seno, o coseno, o tangente. Algunas de estas tres son las que vamos a utilizar siempre. Siempre vamos a utilizar una de estas tres razones trigonométricas. ¿Por qué? Porque las otras razones prácticamente dicen lo mismo que estas. Recuerden que las otras razones son las recíprocas de estas mismas. Entonces, dependiendo de los datos, o nos vamos con seno, o con coseno, o con tangente. Vamos a ver, conocemos el ángulo A que vale 40 grados. Entonces, uno de los trucos aquí es identificar cada uno de los lados que tenemos y los datos que nos dan. En este caso me están dando este valor C que vale 10. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos, ¿ese C10 que viene siendo un cateto o hipotenusa? Nos damos cuenta que esta C se trata de una hipotenusa. Entonces tenemos el ángulo y una hipotenusa. Y si por ejemplo queremos buscar este lado B, tenemos que preguntarnos, ese lado B que viene siendo un cateto, ya sabemos que este es hipotenusa, o sea que este B es cateto, pero ese B es cateto opuesto o cateto adyacente. Tenemos que preguntarnos eso para poder seleccionar la razón trigonométrica adecuada. Entonces, tengo la hipotenusa y voy a buscar un cateto adyacente. Entonces recordemos, seno se halla conociendo el cateto opuesto y la hipotenusa. El coseno, el cateto adyacente y la hipotenusa. Y la tangente, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, como estoy diciendo, ya tengo la hipotenusa y voy a buscar el adyacente, es decir, estoy hablando de cateto adyacente y de hipotenusa. Observo todos estos y el que habla de cateto adyacente y la hipotenusa, como podemos notar, es el coseno. O sea que la función coseno, la razón trigonométrica coseno es la que tenemos que utilizar para poder hallar, en este caso, el valor del lado B. Entonces comenzamos de la siguiente forma y escribimos así. Como ya sabemos que es coseno, escribo coseno, pero coseno ¿de cuál ángulo? Del ángulo A, que es el ángulo que tenemos, que es el 40. Coseno de 40 grados es igual a, según la definición, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Pero ¿cuál es el cateto adyacente? Ya lo dijimos que era B. Como B es un lado desconocido, escribimos así, tal y cual B. Entre hipotenusa y hipotenusa vale 10. Entonces aquí escribo el 10. Bueno, ahora lo que tengo que hacer es buscar a B, pero para buscar a B aquí tengo que despejar B. Pero para despejar B, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar este 10 de ahí. Porque recuerden que despejar es que quede sola. Y para que B quede sola tengo que quitar este 10. Tenemos que identificar qué está haciendo el 10 ahí para pasarlo hacia el otro lado. Este 10, como se dan cuenta, está dividiendo con la B. Como está dividiendo, ese 10 pasaría de este lado a multiplicar con el coseno de 40 y las cosas quedan así. B es igual a 10 por coseno de 40.
Esto lo pueden hacer directamente en sus calculadoras o pueden hacer un paso intermedio así, 10 por coseno de 40. Entonces sacamos la calculadora y buscamos el coseno de 40. Entonces aquí está coseno de 40. Cierro el paréntesis igual y me muestra 0.76. Yo les había dicho que cuando nos den números muy largos así decimales, vamos a tomar las dos primeras cifras. Si quieren las redondeas, si no, puedes dejarlas, uno dice en matemática, dice truncada, es decir, cortada hasta las dos primeras decimales. Es decir, tomamos 0.76. Podríamos tomarlo así por 0. O 0,76. Yo les había dicho en videos anteriores que podíamos redondearla. Vamos a hacer el ejercicio del redondeo para irnos familiarizando mucho con eso porque es muy importante. Como después de este 6 que estoy señalando viene un 6, ojo, si al lado del número que voy a redondear es este 6. Acá en el resultado voy a redondear este 6 que está aquí, este. Entonces, observamos, yo miro el que está después de esa cifra, el que está después. Si el número que está después es un 5 o mayor que 5, entonces en el redondeo se le sube una unidad a este. Es decir, que el redondeo correcto en este caso sería 0. O 0,77. Subimos una unidad. Ojo, aquí era un 6, ahora se volvió un 7. ¿Por qué? Porque el número siguiente, que era también un 6, es mayor o igual que 5. Repito, si este número es mayor o igual que 5, este se le sube una unidad y queda como 7. Entonces el redondeo es 0,77. Repito, lo que les dije hace unos minutos, no es necesario que redondeen, pero sí es muy bueno saber es muy bueno hacer el redondeo en este tipo de ejercicios. Bueno, entonces en la calculadora multiplicamos 10 por 0.77 y da un valor de un total de 10 por 0.77. En este caso es fácil la multiplicación porque como vamos a multiplicar solamente por 10, simplemente se corre la coma un lugar a la derecha. Como era 0.77, un lugar a la derecha, vamos a ver que me va a dar, aquí lo transformo, 7.7. Es decir, este punto se corre un solo lugar acá, queda 7.7. Entonces hemos encontrado 7,7 es el valor del lado B. Entonces podríamos escribir aquí enseguida que el valor del lado B es 7.7. B podemos borrar aquí porque ya lo acabamos de encontrar. Escribo B tiene un valor de 7.7. Listo. ¿Qué nos hace falta para solucionar el triángulo completamente? Me hace falta buscar cuánto vale el lado A y también cuánto vale el ángulo B. Este ángulo B todavía no sabemos cuánto vale. Más adelante vamos a ver qué se hace allí para encontrar ese ángulo. Listo. Entonces ya tenemos una parte lista del ejercicio. Vamos ahora a buscar el lado A. Para buscar el lado A tenemos dos caminos. Recuerden que este es un triángulo rectángulo. Como este vale 10, este lado, y este vale 7,7, como conozco dos lados, puedo aplicar el teorema de Pitágoras para sacar el otro lado. Ese es un camino. O también puedo irme por las razones trigonométricas. Vámonos con las razones trigonométricas para seguir avanzando en este conocimiento. Entonces, tengo este ángulo y voy a buscar este lado. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿este lado qué clase de cosa es? ¿Es cateto o hipotenusa? Sabemos que es cateto, pero cateto ¿qué de este ángulo? Como estamos trabajando con este ángulo, cateto ¿qué de este ángulo? Como está enfrente de él, esto sería cateto opuesto. ¿Y qué más tengo? Tengo hipotenusa. Entonces, cateto opuesto con hipotenusa, miro acá. Cateto opuesto con hipotenusa, estamos hablando de seno. Entonces, en este caso, tengo que utilizar seno. Entonces, escribo seno del ángulo 40 grados es igual a cateto opuesto de 40 es A, que no sabemos cuánto vale, queda así como A, dividido entre la hipotenusa, que es 10. Aquí está el 10. Y hacemos prácticamente lo mismo que hicimos acá en el despeje. Como este 10 divide, acá multiplicaría. Y entonces, despejando queda que A es igual a 10 por el seno de 40.
como ya lo hicimos, prácticamente esto es muy parecido a esto que hicimos acá, solo que aquí es seno. Entonces podemos hacer también en la calculadora directamente para omitir, digamos, este paso. Entonces en la calculadora yo puedo multiplicar directamente 10 por seno de 40. Observen, vamos a borrar aquí y escribo 10 por seno de 40. Cierro paréntesis, presiono igual y me da 6,42 y otro resto de números. Si yo voy a redondear hasta el segundo decimal, observo que el que sigue es un 7. Como este 7 es mayor que 5, entonces este 2 subiría a 3 y el redondeo queda como 6,43. Entonces A tiene un valor de 6,43. Mire qué tan fácil es esto. Ya tenemos cuánto vale A, tenemos cuánto vale B, solamente me falta buscar este ángulo. De pronto alguno de ustedes podría haberse preguntado, ¿y por qué no eligió tangente para sacar el valor de A? Claro que sí, también podríamos haberlo hecho con tangente. Miren, como si voy a buscar el lado A, que no lo conozco, pero ya sé que es un cateto opuesto. Ahorita le dije que teníamos esta hipotenusa, pero también como ya conocemos este lado, este es un cateto adyacente. Y también pudimos haberlo encontrado de esa forma. Es decir, un estudiante pudo haber hecho lo siguiente. Voy a hacer una variante por acá. Profe, tangente de 40 es igual a cateto opuesto, que es A. Observen, aquí está tangente de cateto opuesto entre cateto adyacente, que es 7,7. Y cuando despejes la A de ahí, pasa del 7,7, ya sabemos aquí como está dividiendo, pasa a multiplicar. Y la A sería 7,7 por tangente de 40. Y podemos hacer esto directamente en la calculadora y observen, no es truco ni es magia, es matemáticas. Vamos a verlo. Vamos a robar un poco la calculadora para acá para poder observar mejor. 7,7 por tangente de 40. Vamos a ver si da o no da. Igual, miren, 6,46. Y acá nos dio 6,43. Algunos de ustedes dirán, profe, pero ¿por qué aquí dio 43 y aquí dio 46? Bueno, les comento lo siguiente. Como estos resultados no son exactos, porque recuerden que seno de 40 da muchos números y nosotros estamos redondeando. Entonces, por cuestiones de redondeo, esto nos va a dar cercano, casi nunca nos da igual, siempre nos da muy cercano. Entonces, como se dan cuenta, pudimos haberlo hecho de esa forma y haber encontrado el resultado del valor de A. Entonces, para este caso, al redondearlo, escribo A igual a 6,46 con el redondeo. ¿Por qué 46? Porque después de este 6 viene un 1 y como es menor que 5 queda igual, no se sube la unidad. Entonces ustedes dirán, profe, pero entonces ¿cuál respuesta me vale? ¿6,43 o 6,46? Se vale cualquiera de las dos respuestas, está bien, se considera como correcta. Porque al redondear se modifican los valores de los resultados. Si ustedes quieren, pueden hacer el ejercicio en sus casas de tomar el seno de 40 completo, los valores completos, no redondeado ni nada, como hicimos acá, que el coseno de 40 lo redondeamos y eso. Pero si yo hubiese tomado todo esto completo, todos los decimales acá, y el resultado escribía todos los decimales, y acá también todos los decimales, seguramente aquí me hubiese dado el resultado muy, muy cercano a estos valores. Bueno, esa era una variante. Vamos a continuar en lo que estábamos. Listo, continuamos. Entonces, ya tenemos dos valores. Ahora, aquí viene un conocimiento importantísimo que quiero compartir con ustedes y es el siguiente. Resulta que en todo triángulo, escúchenme bien, en todo triángulo, sea cual sea el triángulo, escaleno, equilátero, triángulo, rectángulo, lo que sea, en cualquier triángulo siempre se cumple lo siguiente. Si tú tomas un ángulo de ellos, el valor, por ejemplo, aquí dice 40, y lo sumas con el otro ángulo, en este caso sabemos que aquí no dice, pero sabemos que este vale 90, y el otro ángulo, no importa cómo sea el triángulo, como les digo, la suma de estos tres valores
siempre da 180 grados. Siempre da 180. Entonces ustedes dirán, uy, profe, entonces ya con ese conocimiento es fácil saber cuánto vale este ángulo. Porque si sé que este vale 40 y que este vale 90, 90 más 40, 130. Pero si te estoy diciendo que los tres valen 180, entonces ¿cuánto tiene que valer este? 50, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo por acá. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, eso siempre da 180 grados. Listo. Nosotros ya conocemos que este ángulo A vale 40. Entonces, en lugar de él escribo 40 grados. Más el ángulo B no sabemos cuánto vale. Vamos a dejarlo así. Vamos a colocarlo solamente así, el ángulo B. Más el ángulo C, miren, el ángulo C es este, ya sabemos que vale 90, entonces escribo aquí 90. Es igual a 180 grados. ¿Qué tenemos que hacer? Despejar la B. Pero para despejar la B, ¿qué hacemos? Tenemos que pasar ese para allá y este también para el otro lado. Entonces, aquí decimos que B es igual a ¿qué dice ahí? A 180. Como esto lo voy a pasar hacia el otro lado y aquí estaban positivos, pasan negativos, es decir, pasan a restar menos 40 y menos 90. Entonces el ángulo B vale 180 menos 40 da 140 y 140 menos 90 daría 50. O si quieren pueden verlo así. Como estos dos son negativos, los sumo, 90 más 40 da 130 y 180 menos 130 da 50 grados. Y hemos terminado el ejercicio de solución de triángulos rectángulos, porque hemos encontrado ya todos los datos desconocidos. Miren, ya encontramos el ángulo C. Bueno, el ángulo C ya era 90. Encontramos el ángulo B que vale 50. Encontramos el lado A que vale 6,43 y este que vale 7,7. Y hemos terminado el ejercicio. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.